tratando de algún poco de interactuar con datos, le recomiendo mucho poder crear sus cuentas en Google Earth Engine. Y si es que ya tienen algún conocimiento en programación, también les recomiendo que puedan ir practicando eso. Por ejemplo, en la misma plataforma de Google Earth Engine hay mucha información técnica también de procesamiento, así que también les puede servir. También les puede servir eso. Ok, entonces, Fernando, ¿algún comentario con respecto a lo visto el día de ayer? Hola. Por lo menos lo de ayer, no. Quizás proyectándolo un poco más, quizás un poco más avanzada cosa. Por ejemplo, se me ocurre hacer cosas con clasificadores, machine learning y ese tipo de cosas que igual sería como más interesante. Pero entiendo que eso igual podría ser como más avanzado. Sí, es que básicamente lo que sería Machine Learning simplemente sería una técnica en función de lo que tú quieres buscar, claramente. Sí, pero hay muchas aplicaciones donde se puede usar Machine Learning en esta parte, en esta área. Así que como parte de ciencia de los datos se pueden aplicar directamente. Ernesto, ¿alguna consulta? Bueno, yo en la clase de ayer no pude venir por cosas personales, pero he estado leyendo lo que se vio y aunque sí es harta información, he estado tratando de o sea, mientras hago mis cosas, trato de pensar como en cómo se podría aplicar acá en la región, y hay hablamos como de las forestales, como, no sé, ver como quizás humedales, cosas así. Pero, bueno, como una duda como en específico, no por ahora. Okay. Todo lo que he leído ha ido como claro. Ok, perfecto. El tema de humedal es un tema relevante. Hoy en día hay varias iniciativas donde se quiere monitorear humedales, así que no es algo bastante pertinente en este momento. Sí, sí, estaba leyendo de que por la como cantidad de, bueno, como de humedad, de agua, de vapor de agua, que provienen de estos sectores, se puede como monitorear como cuáles están como en riesgo en sequía y cosas así. Claro, claro. Bueno, todos los riesgos y patrones asociados a los cambios climáticos, aquí es donde lo que es la percepción remota toma una gran relevancia, ya que te permite monitorear todos esos efectos. Y Sí. dado que existe data de largo plazo ya desde los 80, incluso en algunos lugares, hay anterior a los 80, por lo tanto es una cantidad de datos enorme que se puede usar para eso. Sí. ¿Ya? Ya. Las Naciones Unidas tienen tienen una iniciativa llamada Spider, en donde uno puede consultar y también es como tutoriales de alguna forma de cómo procesar datos, grandes volúmenes de datos asociados a componentes de cambio climático. Que se pueden, principalmente están ejecutados en Google Earth Engine, algunos en Envy y creo que hay algunos también en QGIS. Por lo tanto, serían buenas instancias donde, si es que te interesan esos factores o esos parámetros asociados al cambio climático para poder hacer monitoreos, sería una buena oportunidad. Ya, vale, gracias, lo voy a anotar. Ok. Sebastián, ya el Sebastián va a ser el último, así que el resto se salvó. Sebastián, ¿alguna consulta, algo que te gustaría revisar un poco más en profundidad? Sebastián Oliva. ¿Lo se escucha? Sí, te puedo escuchar. Te escuchamos. Sí, pensé que no, no se escuchaba, que estaba hablando delante y no me pegaba el micrófono. Ah, ok. Sí, tenía una consulta más específica sobre el tema de los filtros que aplicó ayer. Por ejemplo, cuando agregó el infrarrojo para determinar mejor la vegetación, me gustaría
saber así como un poquito más a detalle qué tipo de filtros servirían, por ejemplo, para determinar mejor el agua o determinar mejor distintas zonas, relieve o cosas así. Ok, perfecto. Mira, por ejemplo, con respecto al tema de relieve, más que un dato satelital, bueno, sí, también se extrae de datos satelitales, pero lo que te sirve es el modelo de elevación digital de la Tierra. Ya que un dato público también lo puedes descargar, por ejemplo, del mismo sitio que vimos ayer de Globis de NASA, o bien lo puedes descargar desde el sitio de Google Earth Engine. También lo puedes descargar desde ahí. Es un producto gratuito de 30 metros del tamaño del píxel. Y tú a través de ese modelo digital de elevación es posible extraer todos los parámetros, tanto de pendiente, de aspecto, de rugosidad, de altitud. La verdad, hay un sinfín de variables que se puede extraer desde ese modelo, si es que te interesa esa área también. Ok, y con respecto al tema de clasificación, sí, hay ciertos índices que te permiten clasificar mejor ciertas coberturas y eso es un poco también de lo que queremos ver hoy día. Hoy día vamos a estar revisando, como les mencionaba ayer, las mismas imágenes que estuvimos viendo ayer, pero en este caso nos vamos a centrar ahora más solamente en la imagen con corrección atmosférica. Entonces va a ser una imagen de reflectancia con corrección atmosférica, es decir, vamos a estar trabajando con datos de reflectancia a nivel de superficie y vamos a crear pequeños... en este caso áreas de interés, y vamos a ir viendo cuál es su valor en función de alguna transformación espectral o en función de algunas bandas espectrales, para poder diferenciar y ver qué tipo de bandas podría trabajar mejor con ciertos cuerpos o ciertos tipos de superficie o cobertura en este caso. Ok, perfecto. Entonces voy a compartir mi pantalla. Gracias a cada uno de ustedes por haber compartido sus preguntas o inquietudes que tenían. Voy a compartir pantalla. Ok. Vamos a linkear nuevamente las dos imágenes. Creo que no agregué la componente geográfica. No, esa no es la imagen. Ok. Ok. Lo que hago es simplemente un stretch, es decir, poder maximizar los umbrales para poder visualizar de mejor forma la imagen. Siempre trato de poder establecer el mismo stretch en ambos, así puedo observar mayores diferencias también entre ellos, entre los diferentes tipos de productos. Bueno, como aquí a la izquierda, en este caso, esta imagen de aquí es la imagen con corrección atmosférica y la imagen de la derecha es la imagen cruda sin corrección atmosférica. Ya solo quiero nuevamente repasar y comentar esto relacionado a la firma espectral. Como mencionamos ayer, la firma espectral es una curva característica o es un patrón característico de cada tipo de cobertura. Y esto permite realizar clasificaciones, dado que es particular para cada tipo. Permite realizar clasificaciones y permite hacer también diferentes tipos de análisis.
Ya. Y como me les mencionaba ayer, dado que son dos productos diferentes con respecto a la magnitud de los valores, pero el comportamiento de la curva es lo que en este punto nos interesa observar. Lo voy a colocar en formato de índices en vez de longitud de onda en el eje de las X, para que quizás sea un poco más simple la visualización. Como vemos ayer, como discutíamos el día de ayer, la atmósfera genera uno de nuestros grandes, no problema, pero grandes desafíos desde el punto de vista de la teledetección, dado que es la que incorpora más ruido a los datos. Y también, y eso va a depender mucho de la latitud, de la altitud, de la estación del año y del área también. Si es que es una zona urbana, si es una zona rural, una zona cordillerana, una zona cercana a los océanos. Los tipos de modelos atmosféricos asociados y de aerosoles son totalmente diferentes. Por lo tanto, siempre es bueno considerar eso al momento de hacer siempre cualquier tipo de análisis. Y también de aplicar los diferentes tipos de corrección. Ok, entonces, dado eso y claramente dado que el mayor efecto de la atmósfera, podemos hablar de dos tipos de dispersión, el de Mie y el de Rayleigh. Entonces, esos son los que generan mayor efecto sobre la atmósfera y principalmente afecta al espectro visible, es decir, entre los 400 y 700 nanómetros. Y eso por eso es que podemos ver, por ejemplo, esas diferencias aquí entre las dos curvas. Como lo mencionaba anteriormente, la del lado derecho corresponde a una curva o a datos crudos sin ningún tipo de procesamiento o corrección con respecto a la parte radiométrica. Y en la parte izquierda tenemos la imagen en reflectancia con corrección atmosférica. ¿Ya? Y ahí podemos ver que el efecto asociado a la dispersión en el espectro visible, es decir, en los índices o bandas 1, 2 y 3, que son el espectro visible, quizás coloquémoslo en longitud de onda, quizás puede ser hasta más simple. Si aquí lo vemos, si ahí está un micrómetro, aquí está en 0,5, aquí están los 0,7 aproximadamente, ya aquí están 0,85, entonces aquí están los 0,7. Vemos que esta es la curva o este es el punto con mayor perturbación. Y ahí aquí en donde está corregido. Y ahí yo me puedo ir desplazando en la imagen, en donde voy observando el mismo fenómeno y también puedo observar cómo la corrección atmosférica transforma completamente la curva en función del objeto que estoy mirando. No sé si se acuerdan, ayer estábamos observando suelo desnudo aquí. Puede ser o dar la impresión que aquí había áreas cobertura forestal, exótica. Bueno, me refiero a exótica, me refiero a plantación no nativa, dado que al parecer hubo tal raza y solo quedaron aquellas zonas de áreas nativas, probablemente. La verdad es una especulación, no tengo datos para decir eso, pero según la forma quizás podemos interpretar eso. Y aquí pueden ser tanto como cultivos o pueden ser como para praderas, que está asociado a eso. También podemos ir a la área por ejemplo, si queremos observar cuál es la reflectancia de la nieve, también lo podemos hacer aquí. Fíjense esa forma. Fíjense que hay un pequeño cuerpo de agua. No sé qué volcán será. Esto no es Sierra Nevada. Aquí está el Jaima. Esto es Sierra Nevada, ¿cierto? No sé si alguien se ubica bien, pero Sí, aparece esto. Sí. Sierra Nevada, y aquí hay un pequeño cuerpo de agua aquí. Cuando me refiero a cuerpo de agua, puede ser alguna especie de lago, laguna. No, la verdad nunca lo había visto. Me acabo de dar cuenta de eso. Interesante.
¿Y qué más podemos observar aquí? Podemos observar la firma espectral en el lago Villarrica también, por ejemplo. Bien, definitivamente son dos curvas asociadas al mismo píxel, completamente diferentes, que puede tener una interpretación totalmente distinta en función de lo que uno esté realizando. Por lo tanto, dado esas condiciones, que es altamente recomendable siempre realizar corrección atmosférica de la imagen antes de comenzar cualquier tipo de análisis, porque de esa forma tenemos garantía de que los resultados obtenidos y la interpretación va a ser correcta en función de lo que estoy observando. Ok, dicho esto, entonces vamos a comenzar a crear unas áreas de interés, o conocido como ROI también, del inglés de Region of Interest. Y vamos a ir seleccionando una área. A ver, ¿dónde comenzamos? Esto fue en el 2012. Déjeme ver algo, solo para mostrar algo que es interesante visualizar. No sé si ya en el 2012 teníamos canchas de pasto sintético. Quizás no. Ok, pero igual, muy baja la resolución. Ok. Ok, este es un buen sector. Vamos a tomar muestras, de alguna manera llamarlo, desde esta área, para hacer ciertas clasificaciones quizás, o este análisis de sensibilidad espectral. Ya, para eso aquí es bastante intuitivo este software que permite hacer los ROI directamente. En este caso aparece esta barra, donde yo le puedo agregar el nombre también al ROI. En este caso lo voy a colocar suelo. La verdad. Desnudo. Y vamos a hacer un círculo. Ok, y aquí hacemos eso y lo vamos a colocar a aceptar. Y que lo que hace, me llena inmediatamente, y de alguna manera está registrando la información, todos los datos con respecto a todas las longitudes de onda de la imagen asociadas solo a ese círculo o esa área de interés. Y ahora vamos a crear otro. Vamos a crear yo creo que con unos 5 va a ser suficiente. Vamos a seleccionar alguna área de vegetativa que no sabemos qué es lo que puede ser, pero vamos a llamar vegetación 1. Vegetación 1. Vamos a buscar otro. Esto parece ser un área de bosque de bosque de plantación. Vamos a usar ese también. Ok, y vamos a colocar bosque o plantación. Y llevamos 1, 2, 3, 4. Quizás esto. Quizás sería bueno. Esto se ve interesante. Luego vamos a colocar tal raza.
Y vamos a hacer uno de un cuerpo de agua también. Wow. Y ahora lo que podemos hacer es generar una estadística para todos los ROI y podemos ir observando la información también generada entre ellas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Por ejemplo, tenemos la media, la firma espectral promedio de cada uno de los cuerpos, que cada uno de los ROIs que vimos. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo ROIs que acabamos de crear áreas de interés? Creamos la de suelo desnudo, vegetación 1, plantación forestal, tala rasa y cuerpo de agua. ¿Ya? Y aquí está todo en función del mismo color que con el cual fue seleccionado. ¿Ya? Y podemos ir separando. Ya inmediatamente puedo ir comentando y uno puede ir realizando algún tipo de conclusiones previas. Ver, si uno quiere realizar una clasificación. Por ejemplo, ¿qué podemos extraer? Podemos extraer que la firma espectral en el espectro visible, se acuerdan que el espectro visible llega hasta los 700 y aquí estamos cercanos a los 700, estamos a los 660. Es básicamente igual a la curva de color azul, que es la plantación forestal, pero es completamente diferente con respecto a todo el resto de las longitudes de onda, es decir, del infrarrojo medio y del infrarrojo cercano e infrarrojo medio. Pero también así es totalmente disímil con respecto a esta firma espectral de color verde que hace referencia a la vegetación 1. ¿Ya? ¿Se acuerdan que y clasificamos lo que es plantación forestal? Plantación forestal tiene la curva de color azul, siendo que es vegetación. Aún así también es diferente con respecto a lo que pusimos como vegetación 1. Tienen el mismo comportamiento, pero las magnitudes son diferentes. ¿Ya? Y estas dos, tanto tala rasa como suelo desnudo, tienen una firma espectral muy similar. Por lo tanto, inmediatamente, ¿qué puedo decir? Que va a ser difícil separar estos dos tipos de coberturas, ¿ya? De coberturas con respecto entre ellas mismas va a ser diferente. Por lo tanto, ¿qué va a ser recomendable? Crear una sola categoría para ellos, decir que ellos dos en realidad son uno, no son dos. Pero ¿qué podemos ver también? Que el cuerpo de agua, como de la vegetación, de la plantación, como de la vegetación 1, y como del suelo desnudo, el suelo sin vegetación, son completamente distintas. Por lo tanto, aquí ya tenemos 4 grupos o 4 coberturas de suelo que se podrían clasificar o que se pueden separar entre sí. ¿Ya? Esto es usando simplemente la firma espectral, es decir, todo el conjunto de imágenes que vienen desde el satélite. ¿Ya? Me refiero al espectro óptico. Aquí no estamos usando data térmica. ¿Ya? Pero además, también podemos, para esto, podemos ver hacer este mismo análisis con algún índice espectral. ¿Ya? Y para eso, lo que vamos a hacer, vamos a usar una herramienta que se llama BandMat. BandMat, o en realidad creo que puedo usar, hay una que se llama NDVI, si mal no recuerdo. Aquí está NDVI. Y vamos a crear un NDVI para la imagen, en este caso, de reflectancia. Solo para la imagen que ya tenemos en reflectancia. Es decir, va a ser para eso. Y como ya tenemos asociado inmediatamente las bandas, las longitudes de onda, va a bastar con mencionar qué satélite es para que pueda calcular de manera natural el índice. Son 3 y 4, ya eso corresponde. ¿Se acuerdan ayer que veíamos que el NDVI es uno de los índices más clásicos, lo que se usa en lo que está la detección para hacer monitoreo?
y que es que en este caso que es la diferencia entre la diferencia normalizada entre dos longitudes de onda, la del rojo y como la del infrarrojo. Y aquí yo lo que le asocio el número de la banda. En este caso el color rojo es la banda 3 y el infrarrojo cercano es la banda 4. Y lo que yo voy a hacer aquí, simplemente voy a seleccionar dónde lo voy a guardar. Voy a colocar índices. Y aquí voy a colocar DBI. La fecha que era 2012, del 2012, 04, 17. SR de Surface Reflectance, para saber que fue creado desde esa imagen. Y lo va a crear en floating point, ok. Y aquí lo está calculando. ¿Ven? Y ahora, no sé si logran ver, ahora acabamos de crear la imagen en NDVI y es una imagen gris, porque como lo mencionaba anteriormente, el conjunto, el hecho de que nosotros podamos ver algo en color es simplemente porque se utilizan diferentes canales y se asigna un color a una longitud de onda en particular. Y es nada más que para un aspecto visual. ¿Ya? Y, ok, entonces ahora lo que podemos también hacer es aplicar, voy a eliminar esta ventana ya que no la vamos a usar más. Nos vamos a quedar solo con esta. Y qué es lo que vamos a hacer aquí. Ahora yo voy a aplicar exactamente estas mismas regiones de interés sobre no, perdón. Así no era. Aquí. Sobre esta imagen. Y vamos a ver cuál es su comportamiento. Y podemos nuevamente calcular su estadística ahora en función, no en función de todas las longitudes de onda, sino que ahora en función solo de un índice espectral o de una transformación espectral que estamos usando, que es el NDVI. ¿Ya? De igual forma, lo que mencionamos previamente, usando esta transformación, y si no tuviésemos ningún otro cuerpo, esto me indica básicamente que podríamos generar tres grandes grupos. Por un lado, podríamos separar el agua, usando esto, se fija en cuerpo de agua, y me indica que su media con respecto a la media del resto de las regiones de interés es bastante distante. ¿Ya? Esto también lo podemos medir. Hay una ecuación para poder medir la distancia espectral entre ellas. Pero para efectos de la clase y hacerlo un poco más interactivo, la idea es poder aprender la parte de interpretación primero y luego también se puede asociar y agregar la componente matemática. ¿Ya? Pero vamos con la parte de interpretación. Y también lo que ya habíamos visto anteriormente, que la parte de vegetación, la de suelo desnudo, como tal la raza, iba a ser difícil de separar, por lo tanto aquí lo podemos ver también. ¿Ya? Y aquí me genera también que no se pueden separar, al menos con esta transformación espectral, de manera simple lo que es vegetación 1 y con respecto a lo que es la plantación forestal. Esto es algo súper clásico ver, porque separar dentro del conjunto de vegetación es difícil. No es simple, no es una tarea simple poder clasificar y separar espectralmente eso, dado que la firma espectral tiene un comportamiento muy similar. ¿Ya? Entonces, esto nos permite un poco ver el panorama en función de un índice espectral. Pero también esto lo podemos ver en función ahora de una banda en particular. ¿Ya? También podemos seleccionar y podemos incorporar solo una banda a nuestro estudio. Por ejemplo, incorporemos
una banda del infrarrojo medio, solo para que veamos cómo el comportamiento de estos cuerpos en una longitud, en una longitud de onda en particular. Y aquí lo que vamos a hacer, vamos a asociar nuevamente las áreas de interés a esta imagen y le vamos a pedir que calcule nuevamente la estadística. Pero ahora asociado a la imagen que fue medida la longitud de 2.2 micras, es decir, en el rango espectral del infrarrojo medio. Ok, quizás debo de... sí, entregando para todo. Ok, aquí podemos hacer otra cosa. Vamos a solo guardar esta. No, vamos a guardar una imagen, solo una longitud de onda, no más. Esa imagen en formato env y vamos a llamar esto es subir 2, que lo visualice. Ok, ahora estamos mirando, a ver si podemos hacer una comparación. Miren, aquí para hacer una comparación simple, un poco, ¿qué vemos aquí? Aquí tenemos por un lado, tenemos el NDVI, esta transformación espectral, en donde usamos exactamente las mismas áreas de interés y la aplicamos sobre la transformación espectral y también utilizamos una longitud de onda en particular de la imagen de Sentinel-7 y aplicamos también las áreas de interés a fin de ver cómo es su separabilidad, ¿ya? Cómo observar si puedo separar algún tipo de cobertura o área de interés solo utilizando esa longitud de onda. Y aquí, ¿qué podemos observar? Podemos observar que aquí me dice que básicamente el cuerpo de agua tiene un comportamiento muy similar o cercano con respecto a lo que es la plantación forestal. Y luego viene un poco lo que es la vegetación 1. Pero por otro lado, me muestra nuevamente que la tala rasa, como el suelo desnudo, sí o sí tienen que ser dos grupos. Tienen que ser un solo grupo, dado que también tienen un comportamiento muy similar con respecto a esta longitud de onda, que es algo que ya vemos aquí también y es algo que vimos en la firma espectral, ¿ya? Y algo que también vimos aquí.
¿Te fijas? Entonces, si vamos uniendo toda la información y la ponemos en paralelo, podemos comenzar a reducir también en la cantidad de información que yo necesito para poder llegar a una conclusión en función del objetivo que estoy persiguiendo. En este caso, mi objetivo es ver si es que puedo separar diferentes tipos de cobertura con imágenes satelitales y si es que es necesario utilizar las 7 bandas que tiene Sentinel-7, Landsat 7, o bien si es que es necesario usar solo una o la combinación de algunas de ellas. ¿Ya? Aquí ya en la parte izquierda tenemos la firma espectral completa considerando todas las longitudes de onda y vemos que tanto la tala rasa y el suelo desnudo tienen un comportamiento muy similar y que deben de ser uno. Eso lo vemos nuevamente en el NDVI y también lo vemos usando solo la longitud de onda del infrarrojo medio. ¿Ya? Y que también vemos que el agua es una cobertura que se podría separar fácilmente con respecto a las otras. Eso también lo vemos en el NDVI. Pero aquí vemos que en realidad puede causar un error o una confusión en una clasificación usando solo esta longitud de onda, dado de que tienen una media muy similar a la de una plateación forestal, lo cual es súper extraño, pero tiene un comportamiento de ese tipo. Y que nuevamente me muestra que la tala rasa y el suelo desnudo en realidad debiesen ser un solo grupo en vez de 2. ¿Ya? Por lo tanto, ese tipo de conclusión son los que ya uno pudiese comenzar a realizar o analizar previo a cualquier tipo de análisis. Ya todo lo que estamos haciendo ahora podríamos englobarlo en un concepto de preprocesamiento, porque aún no hemos tenido ningún tipo de producto, pero estamos preparándonos para obtener algo como producto final. ¿Algún tipo de consulta en este punto? Vamos a tener un break nuevamente, pero ¿algún tipo de pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que le esté llamando la atención hasta el momento? No, porque me corté. ¿No? Yo tengo una pregunta. Adelante, Fernando. Bueno, sobre los canales, los satélites normalmente, ¿cuántos canales espectrales tienen? ¿O cuántas bandas? Depende mucho del tipo de satélite o de plataforma. Como mencionaba en la primera clase, tenemos sensores multiespectrales, pero también tenemos sensores hiperespectrales a nivel de satélite. Bueno, y también se encuentran a nivel de drone o aerotransportados. Y depende, usualmente cuando se usa el concepto de multiespectral, viene asociado al espectro visible más al menos una longitud de onda en el espectro del infrarrojo. ¿Ya? Es decir, lo mínimo que uno podría llegar a encontrar serían datos o imágenes multiespectrales con 4 bandas. Es decir, serían el azul, verde, rojo, más una longitud de onda del infrarrojo cercano, lo cual tiende a ser. ¿Ya? Y luego tenemos datos multiespectrales hasta como con 20 bandas, que en el caso de Sentinel-2, que tiene alrededor de 20 bandas, que son 20 bandas espectrales con una resolución espacial media, es decir, entre 10 a 30 metros el píxel. Pero también tenemos por otro lado, tenemos AMODIS, por ejemplo, que también es un espectroradiómetro y que también se considera dentro del espectro de la subdivisión multiespectral, pero tiene 36 bandas. ¿Ya? Y estas están a diferente resolución espacial. Tenemos desde 250, que son el espectro visible simplemente, pero ya en el espectro térmico tenemos en torno a 1 kilómetro el tamaño de píxel. ¿Perdón? Pero con lo que estás haciendo, ¿se puede hacer con mayor cantidad de bandas? O sea, ¿podemos tener mayor cantidad, estos espectros se pueden ver con mayor cantidad de puntos? Con mayor cantidad de puntos, sí, pero en este caso la plataforma que estamos utilizando no tiene más. Yeah. ¿Ya? Si hubiésemos estado usando un Hyperion, por ejemplo, sí podríamos usar hasta 200 canales, o 200 longitudes de onda distintas, o 200 bandas.
Ya, sí podríamos, pero el dato, la plataforma que estamos usando para este ejemplo, que es Landsat, no lo tiene. Ya, ya. Ya, Muchas gracias. ok. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Ok, entonces tuvimos un break de unos 15 minutos y volvemos a las 12:10. Ok, gracias. Ok.
Estimados, perdón. Aquí estamos de regreso y vamos a continuar con el ejercicio. Ok, entonces, otra cosa que podemos revisar. Perdón, no le estoy mostrando mi pantalla. Mira la pantalla. Solo quiero volver al slide donde estamos hablando acerca de las transformaciones espectrales. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, la que estuvimos usando recién era este índice, el NDVI. Lo que podemos crear ahora para ver una diferencia es es el índice, el NDWI, que es un índice de agua de diferencia normalizada. Entonces, para eso vamos a usar una longitud de onda asociada al infrarrojo cercano y otra longitud de onda asociada al infrarrojo medio. Es decir, para Landsat tenemos dos opciones. Tengo una longitud en torno a los... Déjame revisar. Tengo que compartir pantalla. Tenemos, como mencionaba, tenemos dos longitudes de onda. Tenemos una sola longitud de onda, longitud de infrarrojo en el espectro, disculpa, longitud en el infrarrojo medio, disculpa, en el infrarrojo medio, que es la banda 6, que está en el 2.2 micrómetros, y vamos a usar la del infrarrojo medio, que está, en los 0.83 micrómetros, ¿ya? Para construir ese índice. Y para eso vamos a usar otra herramienta que la había nombrado anteriormente, que se llama BandMat. Y esto nos permite crear expresiones, ¿ya? Pero en este caso, lo que tenemos que agregar, tenemos que transformar estas expresiones en punto flotante primero antes de utilizarlas. Es decir, no tienes que escribir float antes. Y creo que me decía en la ecuación que es el infrarrojo infrarrojo cercano menos el medio. Es decir, aquí simplemente vamos a agregar una variable que se llame B1, que va a ser infrarrojo medio, cercano, y B2, que va a ser infrarrojo medio. Y nuevamente vamos a agregar lo mismo aquí, que es B1 y B2. ¿Ya? Entonces, ahora aquí lo que me va a preguntar, ok, ¿quién es B1? Ahora le voy a asociar B1 a infrarrojo cercano, usando el producto de reflectancia con corrección atmosférica, es decir, después de haber usado flash. Y vamos a usar 2 para la longitud de onda. Y lo vamos a guardar. Vamos a agregar otro nombre aquí. Este ya no se llama NDVI, sino que se va a llamar NDWI.
Y vamos a hacer exactamente la misma comparación que hemos estado haciendo, pero ahora con otro índice. Y vamos a compararlo con el NDVI y ver qué es lo que ocurre. Ya visualmente puedo observar que tiene una componente distinta con respecto al NDVI. Ok. Ok. Tenemos ahí. Vamos a abrir nuevamente del NDVI para ver qué es lo que nos ha entregado y hacer esa comparación. Ok, si vemos aquí, por ejemplo, que me está entregando, me está diciendo que el rojo, que era el suelo desnudo, tiene exactamente el mismo promedio, la misma media del área de interés que la de la tala rasa. Y que la vegetación, nuevamente, las dos vegetaciones, tanto la forestal como la vegetación, tienen muy similares en medias con respecto al resto de los grupos y que existe una mayor separabilidad con el cuerpo de agua. ¿Ya? Era algo esperable aquí, porque dado que utiliza una longitud de onda del infrarrojo medio, estas longitudes de onda son mucho más sensibles al agua o a los contenidos de agua. Entonces es posible lograr una mayor separabilidad entre ellos. ¿Ya? Entonces, esto nos permite ir realizando mayor correlaciones o mayor agregar mayor información a nuestro conjunto de datos para poder hacer algún tipo de clasificación. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una clasificación bastante simple, bastante quizás hasta burda de alguna forma, solo con estas 5 categorías que creamos, que es decir, cuerpo de agua, la tala rasa, la vegetación forestal, lo que denominamos vegetación 1 y suelo desnudo. Pero en este caso, en realidad, voy a eliminar la de suelo desnudo, voy a dejar solo de tala rasa, dado que era lo que más me recomendaba todo el resto de la parte de estadística que estuvimos revisando. Ya, eso lo voy a eliminar de acá mejor. Oh, perdón. Lo estoy eliminando. ¿Por qué me preguntas esa wea? Okay. Simplemente no lo considero. Ok, ¿qué vamos a clasificar? Vamos a hacer 2 tipos de clasificación. Vamos a clasificar en función de la firma espectral y luego vamos a clasificar en función solo de un índice de vegetación. ¿Ya? Y para eso vamos a usar un método de clasificación que incorpora ENVI. ENVI tiene, aquí ustedes pueden ver, ENVI tiene un sinfín de herramientas, de tools que tú puedes utilizar para hacer los diferentes tipos de análisis que tú quieras. Pero casi siempre solicita utilizar datos en reflectancia. Vamos a usar un método de clasificación supervisada. Vamos a usar uno bastante simple, que es el Spectral Angle Mapper Classification. Y para esto, aquí tengo, creo que me pide que cuál es la imagen que queremos clasificar. Queremos clasificar esa imagen. ¿No vamos a usar una máscara? No vamos a usar máscara.
Me está diciendo que en este caso que incorpore cuáles son las áreas de interés para poder aprender el sistema, que es lo que quiere clasificar. Es decir, ¿qué es lo que vamos a ingresar? Vamos a ingresar los ROI ahora. Pero vamos a dejar el de suelo desnudo afuera y solo vamos a clasificar en función de 4 cuerpos. Como les mencionaba, esto es una clasificación bastante burda de alguna manera. Hay mucho error aquí entre medio, mucho error. Pero el objetivo es poder ver cómo es el producto final, qué es lo que estamos entregando, qué es lo que estamos observando. También depende mucho el tamaño de la escena, el concepto de análisis regional versus un análisis local. También eso tiene mucha relevancia en este punto. Ya, aquí esto lo vamos a dejar solo en memory en todo y lo vamos a aplicar. Que vamos a guardar la clasificación. Voy a llamar ok, ahora está realizando la clasificación por nosotros. Luego de la clasificación, les voy a mostrar un poco uno de los productos finales que hemos estado desarrollando en un proyecto que viene asociado, que se está trabajando entre 3 países, entre Costa Rica y Argentina, que es un proyecto que está liderando la UFRO, en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BID, pero que financia a través de la iniciativa llamada Fontagro. Este proyecto es un proyecto orientado a lo que es a la agricultura de precisión y se desarrolló una plataforma en donde se integra diferentes tipos de datos, tanto satelitales, tanto meteorológicos como también productivos y de caracterización del cultivo, para poder estimar planes de riego como en una primera etapa. Ok, aquí ya tenemos el resultado en función de la clasificación, en función simplemente de estas 5 categorías. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Podemos observar que, por un lado, aquí está el resultado. Me separó todo, clasificó en función de los datos, o en este caso de las áreas de interés que yo entregué, y me hizo una separación en función de que aquello que no fue clasificado, dado que pudo haber existido otro tipo de cobertura que no consideramos nosotros o que era indefinido, y también me entregó el resto de la clasificación. Vamos a hacer una comparación visual nuevamente con la imagen real, en este caso. Ok, veamos aquí. Okay.
Ok, perfecto. Entonces, hagamos una comparación visual bien simple. Ok, ¿qué nos indicaba? Que amarillo era tal raza. Veamos qué es lo que tenemos, o cobertura sin vegetación, llamémoslo de esa forma. Ya, me indica que aquí, por ejemplo, que a ver cómo se ve si tiene coherencia, ¿no? Por ejemplo, ese cuerpo es ese mismo objeto. O esta zona es esa misma zona. Claramente esta zona al parecer se ve sin tener vegetación también, pero no la clasificó de buena forma. ¿Ya? Claramente esta fue una clasificación basada en píxel y no basada en objeto. ¿Ya? Por si acaso. Eso es un punto relevante a considerar. ¿Ya? La categoría clasificada como vegetación, al parecer no fue tan bueno o fueron muy pocos los puntos proporcionados, dado de que entrega súper poca superficie clasificada en ese entorno, pero podemos visualizar que existe mucha otra superficie clasificada como vegetación. ¿Ya? Y podemos ver también que aquellos que fueron como plantación forestal, la plantación forestal sí tuvo una buena clasificación. Ahí tenemos toda esa zona de plantación forestal, pero toda esta zona tampoco no fue clasificada. Si fijan aquí se genera ese efecto de borde también, de sombra, y un fenómeno bastante común encontrar en estas zonas, pero también es un punto de bastante ruido que genera sobre la imagen. ¿Ya? Entonces eso también hay que minimizar, y eso se puede minimizar a través de índices espectrales. ¿Ya? Aquí anduve bastante bien la clasificación, no clasificó lo que había entre medio, pero sí clasificó esto como también, como bosque plantación, eso también. Vamos a ver los cuerpos de agua, si yo me alejo un poco más, sí que clasificó los cuerpos de agua que colorean 100. ¿Dónde está el Villarrica aquí? Y no clasificó el agua. No clasificó ningún cuerpo de agua. Interesante. Ok, ahora lo que vamos a hacer nuevamente otra clasificación, pero vamos a solo utilizar un índice espectral que va a ser en este caso el NDVI. ¿Ya? Y vamos a ver cómo un poco es el resultado. ¿Ya? Estamos siempre solo haciendo análisis visuales, por si acaso. No estamos haciendo ningún análisis matemático, no estamos usando ningún capa para poder evaluar la clasificación. Vamos a usar nuevamente el mismo método de clasificación, pero en este caso vamos a usar el índice NDVI. Ah, claro, perdón, necesito al menos 2 bandas. Buen punto. Ya, ok, entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a unir los dos índices y vamos a clasificar en función de 2 índices. Vamos a unir el NDVI con el NDWI. Ok. Y vamos a clasificar. Perfecto. Vamos a incorporar nuevamente las mismas áreas de interés
no vamos a considerar el suelo desnudo, ya dado de que vamos a usar solo toda la raza. Ok, aquí estamos clasificando. Mientras clasifican, no sé si alguien quiere comentar si es que tuvo la oportunidad de descargar algún software tanto en QGIS o si es que tuvo la oportunidad de indagar un poco más en Google Earth Engine, si es que tuvo alguna experiencia en eso. He visto un poco los ejemplos en Google Earth Engine. Ah, ok, perfecto. Sí, eso ayudan bastante para poder hacer desarrollo, por ejemplo. Pero ¿y qué tal? ¿Fue un poco intuitivo para ti o fue un poco complejo? Bueno, los ejemplos ahí es bastante fácil. Ok. Ok, aquí está el resultado de... Esto lo vamos a pasar a la otra ventana. A ver. Voy a minimizar. Ok. Ok, entonces aquí en el lado izquierdo tenemos una clasificación realizada con las mismas áreas de interés usando la firma espectral completa. Y aquí en el área derecha tenemos una clasificación usando solo 2 índices espectrales con las mismas áreas de interés. A ver, alguien escribió. Gracias, Sebastián. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué podemos ir evaluando o visualizando con respecto a esto? Voy a agregar otra vista para que nos permita ver con la imagen real también. Ok, y vamos a agregar en la imagen real, vamos a agregar esto. Ok. Así que ahora están todos sincronizados y lo podemos visualizar y avanzar. Ok, aquí podemos ver la clasificación realizada por índices. Claro, clasifica un poco más de cobertura, pero también comenzamos a ver mucho más ruido de píxeles clasificados de forma individual, ¿ya? Y eso que determina también que existe un post-procesamiento mucho mayor que lo que se debe realizar para poder limpiar esta imagen, por ejemplo, el de la cual se realizó con índices, pero a la vez también podemos observar que tiende a ser un poco más, sobre todo en el cuerpo de agua. Ahora creo que se comienzan a observar el cuerpo de agua dentro de la clasificación, no así con
Perdón, ahí está la nube. Aquí está. Aquí están los cuerpos de agua. Y ojo, aquí se clasificó la nieve, algo que no teníamos clasificado anterior, no teníamos una cobertura exclusiva para la nieve. Y aquí se clasificó la nieve. ¿Se fijan? Y se clasificó como cuerpo de agua. Por lo tanto, ahí ya tenemos un falso positivo. Ya. Pero claramente la cobertura azul, que era la plantación forestal, esta imagen me dice que básicamente todo es plantación forestal, lo cual sabemos que ya es un error grande, y eso no nos sirve al momento de clasificar, y eso también lo veíamos previamente en los análisis, cuando estábamos observando las estadísticas asociadas a las áreas de interés. Por ejemplo, nuevamente lo voy a abrir para el NDVI como para el otro índice que estamos utilizando. Perdón, no para el SWIR, sino que para el índice NDWI. Ya. Aquí claramente veíamos inmediatamente que íbamos a observar este error. Aquí el error asociado a la cobertura de plantación forestal como de la de vegetación, y aquí también en ambos índices me indicaba que en realidad la separabilidad entre ellos es muy baja, por lo tanto iba a predominar uno, en este caso el azul, sobre el otro, pero el agua sí se podría lograr una separabilidad entre ellas, y así también los dos cuerpos en este caso, los dos áreas de interés que estaban relacionadas a la tala rasa o al suelo desnudo, también los clasificaban como uno en ambas partes. Por lo tanto, el resultado que observamos en la clasificación ya lo podríamos haber visto y conocer la conclusión y el final en función solo del análisis visual que hicimos acerca de la separabilidad espectral entre ellos. ¿Ya? Entonces es un punto que ya habíamos visto previamente y que estamos obteniendo el resultado esperado. ¿Ya? Entonces, con esto, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que no podemos hacer una clasificación principalmente para separar vegetación solo usando esta longitud de onda. Necesitamos incorporar alguna otra longitud de onda, alguna otra data que me permita lograr una separabilidad. Pero también puede ser parte del método de clasificación. La verdad es que el método de clasificación que utilizamos fue bastante simple, ¿ya? Entonces, claramente era propicio ver que iba a generar una mayor cantidad de error. ¿Ya? Pero al menos pudimos observar también la separación o la clasificación de los cuerpos de agua, algo que no se había logrado usando solo la firma espectral, dado que también cuando utilizas todo el espectro, la porción visible también tiene un peso mayor. Pero eso es un parámetro que también se puede cambiar. ¿Ya? Pero por otro lado, la clasificación usando solo la firma espectral, si para ustedes es posible observar aquí, podemos ver que los cuerpos están mejor definidos. Las superficies, los límites donde comienza y termina cada clasificación están mejor definidas que la que usamos solo los índices, ¿ya? Lo cual eso también es un punto relevante, ¿ya? Y porque buscamos esto. Pero también no olvidemos que la clasificación realizada fue una clasificación basada en píxel y no basada en objeto, ¿ya? Así que eso era algo que quería compartir con ustedes en este momento. Y ahora también les voy a mostrar entonces un poco... bueno, aquí hay dos cosas que les quiero mostrar. Aquí está este sitio que se llama Gmap, que es un sitio de acceso libre también, que fue desarrollado por un profesor de la Universidad de Minnesota. Es un doctor en lo que es ciencias, en lo que son las ciencias geoespaciales. Y él tiene mucha información, tutoriales, códigos asociados al uso de datos satelital y usando Google Earth Engine. Entonces, si ustedes están interesados en poder seguir indagando, poder conocer un poco más y poder leer en cuanto a esta información, creo que este sería un buen punto de inicio también, ¿ya? Y también todo esto está basado básicamente en JavaScript
y en Python, ¿ya? Para que lo puedan visualizar. Ok, aquí esta es la plataforma que les mencionaba anteriormente. Voy a salir de la plataforma. Esta es la plataforma llamada OpenFruit. Esta plataforma se desarrolló, como les mencionaba, bajo el alero de Fontagro, que es una iniciativa financiada por el Banco de Desarrollo Interamericano. Y el objetivo que tiene esta plataforma llamada OpenFruit es básicamente proveer soluciones a productores familiares en América Latina y el Caribe. Y como parte del proyecto estamos trabajando con productores en Chile, principalmente la Araucanía, de berries, de arándanos y frambuesas, y en Costa Rica con productores de papaya y naranjas. Ahí está, por eso está naranja. De naranjas, con papaya y naranja. Ya claramente son frutos totalmente distintos, tipos de frutales completamente diferentes, pero esa es la gracia de la tecnología, que de este tipo de tecnología, que podemos usar el mismo concepto independientemente del tipo de cultivo. ¿Ya? Y entonces esto básicamente, como les mencionaba, esto está creado y fue diseñado en conjunto con los productores. La interfaz que ustedes ven fue creada en conjunto con ellos para de alguna forma permitir a ellos que también se puedan familiarizar de manera rápida y que sea intuitiva para ellos, y que también en un solo lugar puedan contener la mayor cantidad de información necesaria para que ellos puedan tomar decisión. ¿Ya? Esto, por ejemplo, lo que estamos visualizando aquí es simplemente una imagen de Google Earth como mapa base, lo cual no es una imagen actual de la superficie, es solo una imagen de referencia. Pero la imagen que ustedes visualizan aquí es una imagen real. Es una imagen real del cultivo. En este caso, es una imagen que el píxel es una imagen de alta resolución espacial, con donde el píxel es de 3 metros. Y también tengo la ventaja de poder ir navegando en el tiempo, ir viendo qué es lo que había antes en el tiempo o cómo es la evolución de este cultivo en el tiempo de manera intrapredial. Pero si quiero ver el contexto temporal, también tengo la ventaja de poder visualizar diferentes índices que se utilizan para el monitoreo de cultivos, y puedo ir viendo cómo se ha comportado este índice, y en este caso el promedio de este cuartel o unidad productiva en el tiempo. Además, también esta plataforma incorpora datos de precipitación, como también datos de evapotranspiración, que se usan en este caso para poder calcular planes de riego, que es uno de las soluciones que plantea de forma gratuita para los usuarios esta plataforma. ¿Ya? Por otro lado, y aquí tiene la ventaja de poder ir visitando diferentes unidades productivas o cuarteles que tiene el usuario, o en este caso el productor, que son de su propiedad. Y ellos pueden ir observando cómo es el comportamiento de ellos en el tiempo. Y pueden regresar atrás a una imagen, por ejemplo, de inicio de año o a mitad de temporada, y pueden ir viendo el índice espectral, cómo se comporta en ese momento. Pueden visualizar el valor, pueden cambiar el índice también y ver cómo es su representación. Pueden agregar una leyenda para que sea de más fácil interpretación también. ¿Ya? Como les mencionaba, está esto de la evapotranspiración y también está lo de la precipitación. Aquí también el usuario tiene la capacidad de poder agregar información que le va a permitir calcular otros parámetros, como entre ellos planes de riego, y para poder estimar también etapas fenológicas. Aquí el productor o el usuario tiene que ingresar información del sistema de riego a fin de caracterizarlo, y propiedades de suelo, que son componentes críticos para hacer un cálculo apropiado del riego. Y luego hay un glosario también en cuanto a la terminología. Luego está el periodo de etapas fenológicas. Aquí el usuario tiene la capacidad de incorporar la etapa fenológica
incorporar las fechas, porque después esto se va a utilizar para crear informes, que son informes productivos que se van a que se van a generar de manera automática semanalmente para que los productores y asesores agrícolas puedan trabajar en conjunto con ellos. ¿Ya? Y en la etapa final están los planes de riego que se calculan diariamente, pero en función de cómo trabaja el productor, no se entregan diarios, sino que se entregan semanal, dado que el productor normalmente se planifica de manera semanal y ellos entonces este método o estos planes de riego se calculan de manera semanal para ellos, aun cuando en el backend están registrados de manera diaria, pero para efectos de visualización y una fácil comprensión del usuario, están reportados de forma semanal, ¿ya? Donde te indica cuál es la precipitación acumulada hasta el momento de la semana y la evapotranspiración acumulada, y si es que se debe regar o no se debe regar, ¿ya? Entonces, el uso de la información satelital aquí es importantísima, dado de que en función de la información satelital es posible y correlacionar una variable que es importantísima en el cálculo de riego, que se llama coeficiente de cultivo, ya que el índice de vegetación, en este caso el NDVI, tiene una altísima correlación con este parámetro. Entonces podemos reemplazar en la ecuación genérica el coeficiente de cultivo con la imagen satelital. Y con este producto de imagen satelital podemos calcular y ver el comportamiento dentro del cultivo y compararlos entre sí también. Por lo tanto, esto nos va a permitir identificar zonas de riesgo, zonas de mayor productividad y zonas de menor productividad, ¿ya? O si es que hay alguna anomalía, también va a ser posible detectar anomalías, ¿ya? Dentro del mismo cuartel. Y uno puede ir viendo cómo es el comportamiento en el tiempo de la misma unidad productiva, y eso nos permite tomar acciones, que es lo que está buscando este proyecto, que el agricultor o el asesor pueda tomar acciones de manera temprana, preventivas, a fin de no poner en riesgo la productividad y de minimizar la merma o la pérdida por el problema que puedan estar visualizando. Ya, este es un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer. Este es un ejemplo de lo que se puede, en dónde y cómo se puede utilizar esta información y cuán relevante es, ¿ya? Aquí hay un sinfín de información. Esto todo fue desarrollado aquí de manera local en la Araucanía, en Temuco, a través del proyecto con profesionales de la Universidad de la Frontera. Y hoy en día está siendo usado por productores tanto aquí en Chile como en Costa Rica. Y hoy en día se está haciendo todo un proceso de capacitación ahora principalmente, y proceso de validación de productos también, a fin de determinar que cada uno de los productos que se están creando a través de esta plataforma sean válidos también y que tengan una aplicación correcta en el campo, desde el punto de vista de la agronomía. Porque podemos crear muchos productos, pero también se tienen que correlacionar con el área de expertise, en este caso la agricultura, y debemos de trabajar directamente con agrónomos. Ok. Estimados, eso era lo último que tenía para mostrarles en esta mañana. Entonces les agradecería si que tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran comentar antes de finalizar. Profe, sí, el programa Envy o el software permite calcular igual temperatura de brillo. Sí, tú también puedes calcular temperatura de brillo, pero depende del sensor. El sensor tiene que estar incorporado inicialmente, y de lo contrario, si es que no está incorporado, tú puedes usar el BandMath como calculadora y puedes programar incorporando todas las variables de calibración, porque normalmente para calcular temperatura de brillo tú necesitas constante de calibración para la banda, pero tú las puedes incorporar. En el caso que la plataforma que esté utilizando no esté incorporada en Envy. Ya, muchas gracias. Okay. No preguntas. ¿Consultas?
No, por mi parte no. Ok, gracias. Bueno, entonces, dado que no hay más consultas o preguntas, les agradezco su participación. Como le mencionaba al inicio de esta jornada, el día de mañana y el viernes también van a tener, van a tener la oportunidad de escuchar a expositores de gran relevancia en lo que es la percepción remota, con un nivel de expertise altísimo, por lo tanto va a ser muy productivo para ustedes también. Así que gracias por su tiempo y su participación en el día de hoy. Que estén muy bien. Hasta luego. Sí, todo, pues, gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias.